estamos en comunicación con Rubén Ruiz, es secretario general de la Asociación de Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines. Rubén, buenas tardes. Vivian Elem, Jorge Benedetti, Rodolfo Colangelo te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan todos ustedes? Muy bien, muy bien. Y teníamos ahí un problema que nos decías con el tema del 15%. ¿Cómo es la historia del 15% y la inflación y la medición? ¿Por qué falla la medición de la inflación? ¿Cuál es la trampa? Bueno, toman los parámetros del 2004, es decir, como si estuviéramos, como si los gastos actuales fueran iguales a lo del 2004, con lo cual la ponderación de cada rubro es diferente, obviamente, y la Ujú. incorporación de algunos que no estaban en el 2004 y que hacen a nuestra economía cotidiana. Por lo tanto, el gobierno está midiendo mal la inflación y solamente por el año 2024 nos deben un 15% a todos los trabajadores jubilados y quienes reciben prestaciones de salud, porque la otra vez nos encontramos con familiares de personas discapacitadas que nos decían que es imposible mantener la recuperación de ningún hijo, de ningún nieto, de ningún sobrino, porque lo que le pagan a los profesionales y técnicos es muy poco, con lo cual cada vez se están retirando más. O sea, son millones de argentinos a los cuales nos deben un 15% y la mesa sindical comenzó una campaña nacional para que esto se revierta. De hecho, está reconocido, Guillermo Franco, el jefe de gabinete, ya le Ujú. reconoció en las últimas dos presentaciones en diputados, y Marcos Labaña, el director del INDEC, también lo reconoció y dice públicamente que ya tienen un nuevo mecanismo, que quiero aclarar que no sé si es mejor, porque estos muchachos no traen sorpresa todos los días, pero que reconocen que no se puede seguir midiendo la inflación como es actualmente. Entonces, y fíjense ustedes que hay una terrible campaña en los medios masivos de comunicación de hace unos 10 días, más o menos 15 días, por decir que la inflación de abril va a ser menor que la de marzo. Sí, Y cuando vos vas al supermercado decís, pero debe ser en Japón, porque acá no es. justo te iba a preguntar eso, Rubén, porque claramente lo toman como caballito de batalla, incluso esto, la baña dice, sí, es cierto, tenemos una manera nueva de medirla, la vamos a aplicar después, pero no ahora. Entonces queda claro que estos números de inflación no son reales y además contrastan contra la realidad. Solo son un mecanismo casi publicitario. ¿Hasta dónde puede durar eso si es tan evidente, si es tan alevoso lo que están haciendo? Hasta lo que permitamos nosotros. Es decir, acá Mm. no hay, yo insisto, Ujú. cada vez que hablo de estos temas, en un problema más nuestro, de las mayorías, de que quien gobierna, digamos, ¿no? Mm. Es algo evidente. Aquí hay un enojo todavía con el gobierno anterior de mucha gente. A veces parece infantil, porque esto que estamos hablando no es una cuestión ideológica, es una cuestión Claro. práctica. Vos vas Ujú. con 10.000 pesos o 20.000 pesos al supermercado y compras menos que antes. Bien. Entonces no hay magia en relación a esto. Pero todos los procesos sociales tienen vaivenes y tienen lógicas. Es decir, también es cierto que hay 6 millones de trabajadores no registrados que trabajan para el día a día. Ujú. Entonces, ellos tienen una visión muy diferente a los que tenemos recibo de sueldo, por más que sea magro el recibo de sueldo. Ujú. Es decir, acá hay cada vez más dos Argentinas o tres. Este punto de la deuda del 15% por una mala medición de la inflación nos une a todos. Esta es una gran Claro. ventaja de esta reivindicación. Ahora, el problema es que lo tenemos que hacer carne, tenemos que aceptarlo. Hay gente con miedo, hay gente con odio, hay gente con bronca. Ponerle todo lo que vos quieras, que no tienen la misma resolución de este problema al mismo tiempo. Ese es el desafío de la mesa sindical. No le estamos reclamando a ninguna institución que lo haga, nos pusimos al hombro nosotros para hacer esto, porque creemos que convocamos, si lo sabemos explicar bien, a la inmensa mayoría de este país. Es decir, nosotros vamos los miércoles a la marcha de los jubilados. Y lo único que se informa de la marcha de jubilados es cómo los cagan a palos. Sí, Mm. Es decir, tampoco está claro cuál es la reivindicación.
Sí, sí. Es decir, no nos maten de hambre, digamos, para decirlo de alguna manera, Sí, pero sí. eso tiene que tener una solución práctica. Es decir, que no nos maten de hambre es una frase dramática, pero a mucha gente no le dice nada. Entonces nosotros creemos que este punto, está bien, un 15% no le va a resolver la vida a mucha gente, sí le va a mejorar a algunos y a muchos millones, pero además es un punto de partida diferente para que no nos sigan mintiendo respecto al punto central de la legalidad de la política gubernamental, porque este es el punto central. Hay mucha gente que se banca cualquier cosa con tal de creer que la inflación es el 2,4 o el 3,7, y después cuando va a comprar se asombra de que eso no es así. A mí me resultó muy impresionante estos últimos 2 o 3 días la publicidad que hay respecto al 4% de baja promedio de las naftas, Sí. Sí, cuando la aumentaron un 20, sí, sí. ¿no? Entonces, y además es una Y cuestión además el impositiva, precio ni cayó siquiera es como, una cuestión. el precio el precio del barril cayó como 15, o sea que podían haber hecho un poquito más de esfuerzo si querían. Y igual, la baja de la nafta tiene que ver con el no cobro de impuestos, no con la Con el baja valor. de lo que se llevan las empresas petroleras. Entonces, digo, acá hay una cantidad de cosas que nosotros, por lo menos de la mesa sindical, queremos simplificar. Porque si agarramos todos los temas, este gobierno tiene un gran mérito, hay que reconocérselo, que todos los días te inventa una situación nueva. Ujú. Fake news o no, pero es una situación nueva, a la cual vos te ves obligado a responder. Y yo creo que es un error. Nosotros no tenemos que responder a todo. Es decir, tenemos que responder a lo que más nos duele para que sea visible y para que encuentre una solución posible. Esta es la intención de reclamar el 15% del 2024 y además anclar esta discusión en 20 o 30 millones o más millones de argentinos que la sufren. Claro. Claro, pero yo, por ejemplo, charlando con un comerciante el otro día que tenía expectativas en este gobierno, y él me dice, no, pero vos fíjate que tenemos el 3% de inflación, está bajando la inflación. Yo le pregunto, pero ¿cómo te llegan las listas? Con aumento todos los días, me dice, y el consumo cayó bastante. Y entonces, ¿por qué decís que la inflación es solo del 3%? No me supo contestar. Ahí hay una expectativa, nada más, en una fantasía, ¿no? Bueno, vamos a ser sinceros, yo no soy economista, pero este debe ser uno de los pocos países del mundo en donde hay menor consumo y mayor aumento de precios. Eso en Sí. general, por lo menos en la economía que se conoce a nivel Sí, lo popular, lógico, claro. cuanto menos demanda hay, o sea, los precios tienen que modificarse hacia abajo. Acá no ocurre eso. En parte porque el grado de concentración es muy alto, más que nada en alimentos, remedios, ropa, y eso impide muchas cosas. No se ha podido modificar en los últimos 30 o 40 años, no es una cosa solamente de ahora, ni es que seamos tontos, es que efectivamente la concentración económica trae estos problemas de reacción popular Claro. respecto, sí, hay miedo de decir, bueno, pero nos vamos a quedar sin nada si le tiramos la bronca a estos tipos. Y no es verdad. Es decir, yo soy un poco mayor que ustedes. Me acuerdo de cuando se escondían los alimentos en el año 74, por Ujú. ahí, y después se descubrió que estaban en galpones a la vuelta de tu casa. Sí. O sea, es físico esto, no es que desaparece. Pero Bueno, bueno, yo creo que también tenemos que transmitir, nosotros los más veteranos, experiencias vividas, porque si no parece que estamos hablando de algo de 1800, y no es verdad. Es algo que nos ocurrió hace muy poco y que nos sigue ocurriendo, porque, por ejemplo, el vicepresidente de los almaceneros de la provincia de Buenos Aires, uno de barbita que aparece por televisión, dice una cosa muy increíble que se ve. La gente, mucha gente dejó de comprar primeras marcas por segundas y terceras. sí. Sin embargo, los precios de las primeras marcas no aflojan, Claro. No, no. Bueno, porque hay una cantidad de millones que igual todavía no claro. quieren dejar de comprar. Bueno, pero Claro. eso quería preguntarle.
Es verdad que se compran las terceras marcas y todos nosotros creo que andamos entre la segunda y la tercera y depende cómo venga el mes, lo vemos o no compramos ese producto. Pero es cierto que hay un porcentaje de la población, el 20%, no sé cuál será ahora, que sí consume eso. Que todavía puede, o porque son sectores más pudientes, que puede hacerlo. Que de hecho es el espejismo, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, toda la semana estuvieron como en una campaña en los medios con que aumentó el consumo, ha aumentado el consumo, se está recuperando el consumo a niveles de el 2022. Cosa que uno ve y dice, no sería mi caso, pero a veces uno piensa, bueno, pero es mi problema, a lo mejor el otro está mejor. Y en verdad no creo que se haya recuperado el consumo a niveles del 2022. Digo, el éxito o la falta de anclaje en los trabajadores y en los reclamos, tiene que ver con que el éxito del gobierno es que está logrando que se consolide ese 20 o 25% de la población que va a consumir, que va a vivir bien y que el resto mire. No, yo creo que hay, primero, que el 20% de la población argentina consume más que el resto es una cuestión histórica. Yo cuando Sí, escucho que fueron 3 millones de Claro, turistas a sí, las costas argentinas, yo no digo que sean siempre los mismos 3 millones, pero la cifra es más o menos la misma de sí, hace sí. muchos años, sí, ¿no? sí, claro. Además, se ha cambiado el consumo turístico, digamos. La familia trabajadora que antes iba 15, hace muchos años iba 15 días de vacaciones, ahora se va 4 y después aprovecha otros 4. Al final gasta más, pero bueno, es cuando tenés la plata y para 15 días juntos no la tenés. Bueno, eso también tiene que ver con el cambio de hábito de consumo, que no se verifica en la medición de todas estas cosas que estamos hablando. Ahora, yo creo que efectivamente hubo una decepción práctica muy grande con el gobierno anterior. Ese fue el primer gobierno peronista donde la mitad de los trabajadores registrados con recibo de sueldo, eso quiero decir, era pobre. Y eso en el consciente colectivo fue muy destructivo porque el peronismo siempre estuvo asociado a una mayor calidad de vida. No, Ujú. no pongamos cuánto, pero mayor calidad de vida. O sea, el trabajador que efectivamente se levantaba todos los días a la misma hora y iba a trabajar, tenía una compensación económica y en su propia vida social. Eso se rompió en el gobierno de Alberto. Uno puede echarle la culpa a la pandemia, pero después de la pandemia siguió, y el peor año fue el 23, así que tampoco podemos siempre echarle la culpa a la pandemia del 2020. Y eso, pues, algunos compañeros de nosotros nos reclaman por qué a este gobierno ahora ustedes le piden el 15% y no se lo pidieron a los gobiernos anteriores. Bueno, porque también nosotros tenemos que hacer una autocrítica, por lo menos del movimiento sindical, digamos, y también del mundo de los trabajadores, porque a pesar de que había una inflación que terminó en el 211% anual, también hubo una lucha permanente durante esos años para alcanzar la inflación. O sea, hubo paritarias permanentes, cosa que hoy no la hay, porque la gran diferencia es que hoy te mienten con la medición, pero además te impiden y no te homologan aumentos mayores al 1%. Y algunos gremios lo firman, digamos, ¿no? Entonces, acá sí hay una apropiación de la cuestión política más general. El gobierno ha sido capaz de poner en el centro el 211% de inflación anual del gobierno anterior. Y de ahí no estamos saliendo, no Ujú. hay otra discusión. Y también es cierto que uno que tiene que cobra todos los meses, digamos, y que no tiene que salir a pelear el peso día a día, tiene una realidad muy diferente al otro. Entonces, hay una dinámica, yo lo veo en los pibes de los delivery, por ejemplo. Es decir, casi no podés hablar de nada. Es decir, te dicen a mí no me jodas. Yo arreglo por la mía. El tema de la jubilación, de la obra social, no está en el universo de muchos millones de trabajadores, porque no la tienen y porque además creen que no la van a tener, agarrados además de un discurso histórico de que espera que cuando venga un gobierno peronista te va a ir mejor, y no pasó. Claro. Entonces, ahí hay un grave problema nuestro de comprensión de la realidad,
que nosotros tenemos que resolver. Y no se va a resolver pidiéndole por favor a Milei, porque está claro que ellos están dispuestos a hacer todo lo que tengan que hacer. Les pongo un caso, que creo que ustedes lo hablamos con ustedes. Hace muchos meses hubo una pelea por una planta de procesamiento de GNL que en lugar de que estuviera en la provincia de Buenos Aires, estuviera en Río Negro. ¿Recuerdan eso? Sí, sí. Hubo una discusión nacional, que si Milei, Kicillof, Bahía Blanca, que el federalismo argentino, todo, ¿no? Finalmente, los senadores del Partido Provincial de Entre Ríos, del gobernador Hueltinec, votaron a favor de la ley base para que le dieran la planta procesadora de GNL en Río Negro. Bueno, ahora no se hace la planta. Entonces, Claro. cuando uno va a esos temas, dice, estuvimos discutiendo 3 meses si Milei era mejor que Kicillof o Kicillof mejor que Hueltinec, 3 meses no tuvieron con eso. Y resulta que los que decíamos, che, no puede ser tan grave esto, porque si tenés un puerto de la puta madre como Bahía Blanca, también es cierto esta idea de que algunos decían, bueno, todo no puede estar en la provincia de Buenos Aires, hay que repartir un poco. Bueno, listo, ya está, se resolvió, ahora no se hace. Y ahora nos quieren convencer que eso nunca fue un proyecto serio, que no estuvo tan metido en la cabeza de los inversores y que siempre fue mejor tener barcos licuefactores de origen extranjero. Bueno, a eso nosotros le tenemos que dar respuesta. No puede ser que nos manden de arco a arco, que nos dejen mirando como un partido de tenis a la historia real, cotidiana nuestra. Bueno, eso es una deuda que tenemos desde el movimiento de los trabajadores, por lo menos. No me meto con los demás, por lo menos. Y además se dicen cosas tremendas que no son ciertas. Es decir, en los medios se escuchan cosas que no son verdad. No es solo la fake news de las redes. Hay cosas que se dicen en programas de televisión y de radio sin haber cotejado la realidad. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que instaurar una manera de explicar las cosas y que sea creíble, pero que además estemos dispuestos a concretarla. Ya no va, voy a ser más crudo y más provocador. No sirve peronismo antiperonismo, no sirve, porque eso finalmente te llevó a un lugar como el de hoy, porque la discusión de la gente ha dejado de ser esa. Yo me pregunto, ¿la discusión de la gente es la inflación o la interna entre Kicillof y Cristina? Es dramático, pero es así. Y yo entiendo que como se resuelva esa interna nos va a ir, no me estoy haciendo el tonto. Pero cuando hablo con los compañeros dicen, a mí no me importa, a mí qué me importa todo eso, son todos iguales. ¿No? Y menos mal que en la vida pública también aparece la pelea entre la derecha y la ultraderecha, que es más bizarra todavía. Es decir, vamos a terminar con Caruso Lombardi, así que imagínate hasta dónde llegamos, pero en la capital por lo menos, ¿no? Entonces, yo digo, no digo que dejemos de discutir cosas que son estructurales, pero no la pongamos en el mismo nivel de lo que hoy está sufriendo la gente, porque nos van, discúlpenme la expresión, nos van a mandar al carajo a todo. Y de hecho, lo están haciendo. Porque si uno ve las encuestas electorales, de los pronósticos, digo, el gobierno puede ganar o perder, pero no es que va a perder por 20 puntos. Entonces hay un problema ahí nuestro que tiene que ver con la vida real y cómo decimos nosotros que se tiene que resolver. Pues yo pregunto, de todos los, por lo menos en la elección de Capital Federal, de todos los candidatos que hay, ¿a alguno se le cayó alguna idea? Pero la verdad, porque más allá de la cosa de que los otros son unos ladrones y que esto y que lo otro y qué sé yo, cada vez es más municipalista la campaña. Es decir, terminamos hablando de los jardines de Palermo. Es dramático porque en la capital federal también hay pobreza. No es que no la hay. Hay y mucha. Fíjense, vayan por las avenidas y se van a dar cuenta cuánta gente más está durmiendo en la calle. Sí, bueno, pero es un problema conurbano. Vienen del conurbano.
Yo diría que cada vez vienen más de acá de la capital. Sí, No te sí, que- sí, totalmente. Esto me hace acordar la época de la dictadura en el albergue Warnes. No sé si ustedes estuvieron. Sí, sí. Bueno, en el albergue Warnes vivía cualquier cantidad de docentes. Sí. Sí, claro. Bueno, entonces, eso también es otro mito, que es un mito de los dos lados. Porque muchos habitantes de la capital federal no quieren saber nada con los negros del conurbano, pero también es cierto que mucha gente que vive en el conurbano odia a los porteños. Y es una cosa ridícula, porque todos los días van y vienen en el colectivo, en el tren, en el auto, intercambian, interactúan, y de hecho, el ingreso más alto de la ciudad de Buenos Aires es ingresos brutos, es decir, lo que gasta el que entra a la capital. O sea que habría que pensar que si algún día dejaran entrar los compatriotas en el conurbano, esta ciudad por lo menos tendría el 50% menos de Claro. recursos, de Claro. ingresos. Claro. Ahora, cuando vos cruzás la General Paz, es lo mismo, porque te hablan de los porteños como si fueran australianos. Sí, Y eso, de hecho hay, no sé, albañiles conocidos y de confianza que viven en el Gran Buenos Aires o en alguna localidad del Gran Buenos Aires, dicen, bueno, sí, lo que pasa es que si vienen a Capital te duplican el costo y la mano de obra simplemente porque esos tienen plata. Entonces hay como bueno, hay que ya- avisarle que todos no tenemos plata. no, bueno, claro, yo le decía, algunos tienen plata, otros no, pero bueno, está No, y la además hay percepción un de vivir problema más grave, que es el fraccionamiento del Gran Buenos Aires. No es lo mismo vivir en Vicente López que en Florencio Varela. No, claro. No, claro, claro. Pero una cosa muy notable es que quizás el gobierno actual tenga tanto o más apoyo en los lugares más pobres que en los lugares más ricos. Y eso no se produjo en los últimos años. Esto es un proceso que viene de hace muchísimo tiempo y que nosotros tenemos que revisar con seriedad si queremos salir de esto, porque si no se puede consolidar una idea de la extrema derecha, que es que acá sobra la mitad de la gente. Sí. No acá, en el mundo. Sí, Esto- sí. Y con el adelanto tecnológico, tiene lógica eso para mucha gente. Bueno, ¿No? Es recién decir, hablábamos Sí, claro. eso, ¿no? Del pensamiento latinoamericano y los procesos históricos y demás, ¿no? Que bueno, a partir de por lo menos, ¿no? Tomando en el caso nuestro, pero en Latinoamérica, de las dictaduras para adelante, se quedó con altos porcentajes de niveles de pobreza estructural y que los gobiernos que vinieron la administraron, digamos, pero no hubo ninguna política seria de salir, de volver a ese porcentaje a... Bueno, de hecho hubo años en el que discutíamos la contracultura, ir afuera para después entrar adentro para atraer a los que habían quedado fuera del sistema. Bueno, eso ya es parte de nuestra sociedad y es así, y siempre estará ahí. Que digo, también a eso nunca hubo respuesta, ¿no? hubo respuestas parciales, digamos. También es cierto que después del 2001, no sé si ustedes recuerdan, los colectivos en enero del 2002 iban vacíos, porque no había Sí, trabajo, claro. efectivamente, no fue un invento. Porque todo lo que relatamos parece el Eternauta, ¿viste? Parece que lo relatamos del año 1940. No, fue ahora, fue nuestro. Sí, sí. Pero también yo entiendo que hay gente que se quiere olvidar, que no quiera sufrir, ¿viste? Pare de sufrir también existe. Ahora, hubo un momento en que eso se levantó, pero nunca tuvimos un nivel de pobreza menor al 25%, ni aún en el mejor gobierno. Entonces, eso se instaló y hay compañeros y compañeras que te dicen, pero si yo vivo así desde que nací, ¿por qué vos no podés vivir igual? ¿Por qué te tengo que bancar a vos la obra social y la jubilación? Y vos decís, no, pero vos no me la estás bancando. Sí, sí, yo te la tengo. Vos vivís como yo. Y después hablamos. Porque yo puedo vivir. Cuando le planteás que finalmente el día que tiene una herida va al hospital público, sí, bueno, pero el hospital público no sirve, porque, o sea,
utiliza las cosas del Estado, pero está fuera de su conciencia. Y eso, los que querramos un país diferente, no lo vamos a conseguir solamente porque digamos la verdad. Digo, esto de la inflación es algo que todo el mundo lo ve. Che, nos están mintiendo con la inflación. Pero bueno, peor eran los otros. O qué sé yo, tengo la esperanza de que esto baje. O yo tengo fe. O parecemos Palito Ortega, ¿viste? Pero todo eso existe y nosotros no lo ponderamos a veces en su real dimensión. Entonces, ¿cuáles son las cosas que nos unen? Eso, por lo menos desde la mesa sindical hay una preocupación muy grande por eso. Pero que nos unen no para ponernos de acuerdo porque somos todos de un lado, todos del otro, sino que nos unen porque sufrimos con eso. Y no tiene sentido, porque cosas que nos hagan sufrir hay muchas, pero no tiene sentido agarrar todas, ni siquiera la mitad. Es decir, hay que concentrarse en lo posible para que el otro te pueda escuchar, porque otro de los problemas que hay es que no hay escucha. O sea, vos a veces discutís con gente que dice, pero yo estoy discutiendo con un cascarudo ahora que está lo de Oestergel, ¿viste? ¿Con quién estoy discutiendo? Porque no te entiende. Y eso también es producto de que en las últimas décadas la educación ha sido fracturada. Es decir, hoy hay gente que no entiende a otra gente lo que le dice. No es que es tonta, no nos entendemos. Tenemos categorías diferentes. Y mucha Rubén, gente pobre ha sobrevivido a la pobreza. sí. Rubén, Entonces, se nos acabó el tiempo y no hablamos de las privatizaciones, pero no importa, será una próxima. no, disculpen si fui demasiado largo. No, está todo muy lo bien, contrario. Perfecto. está muy bien. Igual tenemos más tiempo, así que vamos a volver a llamarte. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por aguantarme. Un abrazo. Y lo de la edad no es tan así, él decía. No, Yo eso que estuvo soy- bien, eso estuvo bien. Él era mayor. No, no es, se nota. es al revés. Me parece que acá hay más mayores que Ruiz. No hablemos de eso. Yo no. Muy bien, muy bien. Chao, Rubén. Chao, Rubén, muchas gracias. Nos vamos a una pausa porque estamos atrasados y volvemos.